Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos desarrollando el tema que usted está mirando en pantalla, Reforma 360, de vuelta al origen, y estuvimos desarrollando una parte de esta enseñanza y hoy vamos a continuar con la otra parte. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 hasta el 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 hasta el 18. Diga conmigo: la reforma comienza en nosotros. Dígalo fuerte: la reforma comienza en nosotros. Y dice Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo: el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Diga conmigo: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Y voy a hacer un pequeño resumen para que el que llegó nuevo hoy entienda el tema en su justa dimensión. Y en la enseñanza pasada nosotros estuvimos poniendo un buen fundamento y estuvimos poniendo una buena introducción. Y es de suma importancia que nosotros entendamos que nos ha tocado vivir en tiempos de cambios acelerados y desafíos tanto a nivel personal como colectivo. La necesidad de una reforma auténtica es más evidente que nunca. Y el domingo pasado estuvimos hablando que no estamos hablando de una reforma superficial, sino de una transformación profunda que comienza en el interior de cada uno de nosotros, a nivel del corazón y a nivel de la mente. La reforma que necesitamos hoy no tiene nada que ver con estructura externa, ni con prácticas religiosas externas, sino con una renovación espiritual interna. Y estuvimos explicando que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no vino a establecer una religión. Cuando usted busca la palabra religión por googlea un ejemplo y busca la palabra religión, usted se va a encontrar con un sinnúmero de definiciones acerca de lo que es la religión. Y una de ellas, que es la clásica, es que la religión tiene como propósito hacer que el hombre, mediante métodos religiosos, pueda establecer una relación con Dios. Etimológicamente, eso es lo que quiere decir la palabra religión. Sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha creado muchísimas religiones. Sin embargo, el apóstol Santiago habla de una sola religión, que es la verdadera, porque es una religión que está basada en la palabra de Dios y no en las normativas de los hombres. Es una religión verdadera que está basada en el criterio de lo que la palabra de Dios establece, de lo que el canon establece, de lo que la Torá establece, no en las normas de los hombres, ni en la doctrina de hombre. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Que lamentablemente ha dañado el diseño original de Dios, ha dañado el plan de Dios y ha hecho que el hombre, en vez de acercarse a Dios, entonces se aleje del Señor, y ha procreado lo que se conoce como la confusión. Hay muchas personas que están confundidas, unos piensan una cosa y otros piensan otras. Algunos dicen: pero ¿por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? Porque así como existen muchísimas culturas y tradiciones, así también se han propagado muchísimas religiones. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, vino como un reformador, porque Él no vino a establecer una religión, sino que Él vino a establecer una nueva creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera que la religión no salva. Dígale al que está a su lado: la religión no salva, la religión no liberta. Quien liberta se llama Jesús, quien salva se llama Jesús, quien regenera se llama Jesús,
Quien transforma se llama Jesús. Y cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre. Te hace libre de todo prejuicio. Te hace libre de todo pensamiento abstracto y diverso. Te hace libre de toda costumbre que se aleja del plan original de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo nos ofrece una enseñanza profunda donde revela cómo la verdadera reforma comienza cuando nos convertimos al Señor y nos encontramos con la gloria de Dios de una manera personal, de una manera transformadora, porque nos cambia de adentro hacia afuera. El hombre, a través de esfuerzos religiosos, ha tratado por años de establecer relación con Dios. Algunos fijan sus ojos en lo externo. Algunos piensan que el relacionarse con Dios consiste en una apariencia externa, y cambian su manera de vestir, cambian su manera de proceder en la sociedad mediante ejercicios religiosos. Unos hacen muchísimas penitencias, otros rezan de forma religiosa y otros se trasladan de un lugar a otro caminando a pie o de rodillas o con una cruz en el hombro, porque piensan que esa es la forma en que ellos pueden relacionarse con Dios. Dígale al que está a su lado: no hay manera de usted ver la gloria de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Porque para que usted se convierta al Señor, tiene primero que nacer de nuevo. Porque no hay manera de usted convertirse al Señor si no nace del agua y del Espíritu. Es como usted exigirle a un niño que camine sin haber nacido. Eso es ilógico. Eso es irracional. Porque para que el niño camine, tiene primero que nacer. Tiene primero que gatear. Tiene primero que dar algunos pasitos y se cae y se levanta y luego se estabiliza. Y usted dice: el niño comenzó a caminar, qué bueno, está creciendo. Pero si el niño no nace, no podrá hacerlo. Entonces nosotros muchas veces, mediante métodos religiosos, le queremos exigir a una persona que no ha nacido de nuevo que cambie, que deje sus viejos hábitos. Y muchas veces le estamos exigiendo un sinnúmero de cosas, pero no han nacido de nuevo. Y por cuanto no han nacido de nuevo, no se han convertido al Señor. Y Pablo habla de este proceso de transformación espiritual que ocurre cuando una persona se convierte al Señor. Amén. Y a veces nosotros religiosamente pensamos que el cambio debe ser instantáneo. Oh, él levantó su mano el domingo, él confesó a Cristo como su Señor y como su Salvador, y entonces lo hizo el domingo, y ya el lunes queremos ver un cambio radical. Déjame decirte que la conversión no sucede así. La conversión es un proceso. Y el hecho de que una persona levante sus manos y confiese a Cristo, eso no significa que nació de nuevo. Porque hay muchas personas que han levantado sus manos por años y el Señor le dice: están lejos de mí. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. Entonces, el usted levantar la mano no es garantía de que usted ha nacido de nuevo. Por eso usted ve un montón de gente que los domingos levantan sus manos, confiesan a Jesucristo, lloran, pero eso no significa que nacieron de nuevo. Porque para que una persona nazca de nuevo, tiene que ser engendrada por Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, el que es nacido de nuevo ha sido engendrado por Dios. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Usted existe porque su padre lo engendró. Cuando tu padre y tu madre se unieron en lazo matrimonial y tuvieron una relación coital, por el conducto de tu padre salieron millones y millones de espermatozoides. Y esos millones y millones de espermatozoides comenzaron a nadar por la piscina de la vida.
Y muchos de tus colegas murieron y solo tú llegaste al óvulo de tu madre y se produjo ahí la concepción, se fecundó el óvulo, te formaste en el vientre y en el tiempo señalado naciste. Biológicamente naciste, pero no fue tu decisión el nacer. Tampoco fue la decisión de tus padres, fue la decisión de Dios. Pero naciste biológicamente. Tú tienes un padre biológico. Tú fuiste engendrado por voluntad de carne y por voluntad de sangre y por voluntad de varón. Ahora, el que nace de nuevo, escuche bien esto, el que nace de nuevo no nace por voluntad de carne, no nace por voluntad de sangre, no nace por voluntad de varón, sino que nace por voluntad de Dios. O sea, quien te engendra es el Señor. Eso significa que la salvación le pertenece a Dios, al igual que la conversión, al igual que el nuevo nacimiento, al igual que la regeneración. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar el favor divino. Él nos ha constituido en sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le ha dado derecho legal de ser hijo de Dios. De manera que nosotros no somos religiosos, porque el ser religiosos consiste en un sinnúmero de métodos y estrategias humanas para uno tratar de acercarse a Dios. Eso no fue lo que Dios estableció. Nosotros somos una nueva creación, porque lo que han nacido del agua y del Espíritu, estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Y ¿sabe qué? Que a través del Espíritu Santo vamos experimentando un proceso de cambio, un proceso de transformación. Y si la persona no nace de nuevo, por más doctrina que yo le dé, por más palabra que yo le dé, por más enseñanza que yo le dé, no va a cambiar, no va a dejar su forma de vivir, porque no ha nacido del agua y del Espíritu. Nadie puede transformarte, nadie puede cambiarte. Quien te transforma se llama Jesús. Quien te cambia se llama Jesús. Quien te cambia se llama la palabra del Padre. Pero es mediante un proceso. Y este proceso de transformación tiene que ver con quitar el velo que nos impide ver la realidad de Dios, que nos impide acercarnos más a Él. Nosotros comenzamos a experimentar una reforma interna profunda, donde la persona que amaba el pecado se complacía con el pecado, se deleitaba con el pecado, ahora lo detesta. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un cambio de naturaleza. Escuche bien esto. ¿Y qué pasó con fulano que después que se entregó a Cristo ha experimentado un cambio profundo? Porque hubo un cambio de naturaleza. Las cosas que le atraían ya no le atraen. Nació del agua y del Espíritu. Porque el nacido de nuevo da fruto a su tiempo, pero lo da. Porque no es cizaña, sino que es trigo. Pero hay muchos que no han nacido del agua y del Espíritu. Por eso Jesús habló tajantemente y dijo que por sus frutos se conocerán los árboles. Los hijos de Dios se conocen. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos para con los otros. Por ejemplo, usted nació biológicamente, pero usted no eligió a su familia, usted no eligió a sus padres, pero tampoco eligió a sus hermanos, ni a los hermanos que nacieron antes que tú, ni a los hermanos que nacieron después de ti. Tú no eligiste nada, nada. Tú naciste y encontraste hermanos, o después de ti vinieron tus hermanos. Tienes que amarlo. Tienes que quererlo, porque son tus hermanos.